Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión del día de hoy. Gracias por estar conectados y vamos a continuar hablando acerca del tema de políticas contables. La norma, la sección 10 de la NIF para pymes es la que habla acerca de ese tema. En nuestra sesión anterior decíamos que las políticas son las normas, convenciones, políticas, bueno, políticas no, para no repetir, procedimientos adoptados por cada entidad para preparar y presentar su información financiera. Entonces, un documento de políticas contables de una entidad debería decir, no debería ser una repetición de la norma, debería más bien decir tema por tema cómo la entidad aplica o cómo la entidad reconoce, mide, presenta, revela sus transacciones, sus hechos económicos y demás eventos. Entonces, la invitación es a que revisen sus políticas contables y pues de ser necesario que las ajusten para que verdaderamente se conviertan en ese mapa de rutas que debe usar todo el equipo de contabilidad. Bueno, las políticas entonces se definen aplicando obviamente las NIF. Usted empieza a coger todos los elementos de sus estados financieros y empieza a decir cómo los va a reconocer, medir, presentar y revelar de acuerdo con los requerimientos de las NIF. Y un párrafo muy importante que estudiamos la semana pasada, que me gustaría saber si les quedó claro, si hicieron la tarea de memorizarlo, que es tal vez lo único que les pido que memoricen. John Belandia no juega, por si está conectado. ¿Recuerdan ustedes ese párrafo que les dije? Ojo, con este párrafo usted se puede incluso defender de un auditor o un revisor fiscal exagerado. ¿Recuerdan cuál es ese párrafo? El 10.3, así es. Los que no recuerden, a estudiar el párrafo 10.3, que yo creo que es el párrafo más importante de la NIF, porque ese párrafo me dice, si la norma habla de un tema, usted tiene que obedecer a lo que diga la norma. Si la norma habla específicamente de cómo reconocer una transacción, usted tiene que hacer lo que diga la norma. Pero si el efecto de aplicar las NIF no es relevante, usted no está obligado a aplicarlas. La misma norma le da permiso de desobedecer. Si usted dice, vamos a hacer resistencia contra las NIF, ¿no? ¿Para qué hacer resistencia si la misma NIF dice que usted si quiere no tiene que aplicar un procedimiento en una transacción que no sea significativa? Entonces, si el asunto no es material, no es importante en lo absoluto, usted puede decir, no voy a aplicar las NIF para este tipo de transacción, ¿ok? Por ejemplo, les di un ejemplo de activo biológico la semana pasada. Supongamos ahora que usted tiene unas acciones y la norma dice que las acciones deben medirse a valor razonable. Ni siquiera le da la opción de elegir. Si usted tiene unas acciones por ahí en una empresita, usted tiene el 3%, la norma dice que eso se mide a valor razonable porque son instrumentos financieros que no se pueden medir al costo amortizado, deben medirse al valor razonable. Pero entonces usted dice, pero es que esas acciones me costaron 500.000 pesos, esa empresa no da utilidades, eso ni siquiera sé si se van a recuperar o no, eso está como ahí y eso no le quita ni le pone. Usted puede dejar eso al costo, usted puede decidir de manera voluntaria, abierta, directa, deliberada, no aplicar las NIF y nadie lo puede obligar, ¿ok? Párrafo 10.3. Mejor dicho, que cuando a usted le pregunte, venga, ¿y usted qué ha aprendido con el profe Maya? Usted va a decir, párrafo 10.3. Si el asunto no es material, no estoy obligado a aplicar la norma. Llegó John Belandia, vea. Bueno, menos mal que llegó tarde, no metió la cuchara en lo que estamos diciendo. Muy bien, vamos al párrafo 10.8. Entonces usted estableció, por aquí pregunta Jenny, profe, pero debe dejar documentado por qué tomó esa decisión. Sí, claro, esa es la idea, porque nosotros los contadores pensamos que siempre vamos a estar ahí en el escritorio. Es posible que algún día no estemos nosotros, entonces alguien puede preguntar, venga, ¿y esto por qué lo hicieron así? Como una empresa que me pidió que le ayudara con unos temas, entre ellos a revisar sus declaraciones de renta, cosa que no hago muy a menudo, pero de todas maneras las miré y tal, y encontré que en los gastos se están rechazando unos gastos como por 70 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿por qué se los rechazan?
No había una nota, no había absolutamente nada, simplemente allí en la conciliación, donde estaban los gastos contables, le disminuían 70 millones de pesos y ya. Es como, ¿por qué me voy a andar yo rechazando gastos? Pero luego, por allá al tiempo, me di cuenta que es que esta entidad hacía muchos pagos en efectivo, entonces eso correspondía a los gastos rechazados porque habían sido pagados en efectivo y tal. Pero fíjense que eso fue porque alguien me contó. La verdad es que el que hizo el anexo de la declaración de renta debió por lo menos poner una notica allí al ladito. Esto se rechaza porque corresponde a la limitación del artículo 771-5 del Estatuto Tributario sobre pagos en efectivo. Eso es escribir allí, listo. Entonces, cuando nosotros tomemos la decisión de no aplicar la norma a una partida, en alguna parte documentarla, así sea en el documento donde contabilizamos, así sea ahí en los comentarios de ese documento, por si algún día alguien le da por buscar, pues ahí va a encontrar la anotación, ¿listo? Bueno, vamos entonces al párrafo 10.8. Nosotros tenemos las políticas contables de una compañía y la pregunta es, ¿será que las puedo cambiar? Bueno, las políticas contables sí se pueden cambiar, pero tenemos que cumplir con los protocolos que se requieren para los cambios en políticas contables. Y esto está en el párrafo 10.8, donde nos dice: una entidad cambiará una política contable solamente si el cambio, primero, es requerido por un cambio en la norma. Es requerido por un cambio en la norma. O segundo, si el cambio da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre efectos de las transacciones, hechos económicos o condiciones sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo de la entidad. Yo no puedo cambiar las políticas porque yo quiera. Ay, no, voy a ensayar esta otra política a ver qué tal queda, a ver qué tal se ve. Yo solo puedo cambiar políticas. Uno, si la norma cambia, obviamente. Si la norma, mañana, supongamos que mañana hacen una modificación a la norma y digan desaparece el valor razonable y todo el mundo va a trabajar al costo, bueno, pues me toca cambiar mi política de valor razonable a una política de costo. La norma cambió. O si la norma dice, como sucedió en el 2015, las propiedades, planta y equipo en las pymes que se venían midiendo solamente al costo, ahora se va a permitir la medición por el valor revaluado. Ahí la norma me está permitiendo cambiar de política, pero eso no significa que yo de manera automática lo pueda hacer, sino que ahí tengo que, además de mencionar que la norma ahora lo permite, tengo que hacer uso del literal B y decir por qué la medición por el modelo de valor revaluado suministra información fiable más relevante para los usuarios. Y eso tengo que explicarlo en el periodo en el cual hago el cambio de políticas contables. O sea que yo no puedo estar cambiando políticas ahí, que cambiemos esta, ensayemos aquella, nada. Ahora, si usted recibe una contabilidad o lo contrataron como contador de una compañía, usted llegó, revisó las políticas y usted dijo, la verdad es que esta política no debería aplicarse esta otra. Entonces usted hace un documento donde usted va a decir, están aplicando esta política, pero hay otra que es mejor, que genera información fiable más relevante, y la información más relevante es esta y esta. Entonces con eso documentan el cambio de políticas contables. Entonces las políticas sí se pueden cambiar, pero nos toca explicar la razón, el hecho, el motivo y la circunstancia. Entonces dice por acá, hay que hacer la revelación, sí señor. Cuando hay cambios de políticas contables me toca hacer unas revelaciones interesantes que ya en un ratico las vamos a revisar. Ok, miremos unos ejemplos. Ejemplo número 10, una entidad que mide sus inversiones en asociadas después del reconocimiento inicial empleando el modelo del costo, cambia su política contable y adopta el modelo de valor razonable, porque la gerencia considera que la medición a valor razonable proporciona información más relevante. El cambio en la política contable de la entidad es aceptable. Emplear el modelo de valor razonable para medir inversiones en asociadas hace que los estados financieros proporcionen información fiable más relevante acerca de las asociadas. Ok, entonces en este caso, con el patrocinio de Timbres Angelita,
Entonces, en este caso lo que está ocurriendo es que la entidad ahora dice, mire, yo traía mis inversiones en asociadas medidas al costo, que es una opción aceptable, la sección 14 de la NIF para pymes así lo establece, pero ahora la voy a medir al valor razonable, porque es que si las dejo al costo no estoy mostrando eso, no estoy mostrando aquello, tal, no estoy mostrando lo que en verdad valen mis asociadas. Entonces explica la razón. ¿Listo? José David dice, por sustitución de la NIF también se cambia. Sustitución quiere decir que salió una norma nueva reemplazando una norma vieja. Sí, se cambia. En NIF plenas pasa eso, claro. En NIF plenas usted dice, por ejemplo, a ver, de las normas plenas más viejas, la NIC 1, que todavía existe, es la primera norma. Por ejemplo, mañana podrían decir, eliminamos la NIC 1 y la reemplazamos por la NIC 19. Vamos a emitir una nueva norma de información financiera en la cual establecemos cómo es que se van a presentar y preparar estados financieros, y va a ser distinta de lo que veníamos trayendo. Allí la NIF 19 está reemplazando la NIC 1. Entonces, claro, mis políticas contables deben cambiar porque hubo un cambio normativo. También en este momento hay un borrador de discusión para una revisión completa de la NIF para pymes. Incluso ayer les publiqué, no sé si lo vieron, voy a buscarlo por aquí. Ayer les publiqué una traducción libre oral del último podcast del IASB del mes de abril, y allí mencionan que están trabajando ya en la revisión completa de la NIF para pymes. Voy a ponerles por aquí el enlace para que lo puedan estudiar. Está un poquito lenta mi pantalla. Entonces, la NIF para pymes está siendo revisada. Yo aspiraría que posiblemente en el año 2021 más o menos tengamos una actualización de la NIF para pymes. Por aquí debo tener mi video. Este podcast. Aquí les dejo entonces este es el enlace, y se los voy a poner también en el chat de WhatsApp. No lo mandé por WhatsApp a todos los contactos contadores. Entonces allí yo les hice el trabajo pues de traducirla al español, porque los podcasts obviamente los publican en inglés, ellos no se ocupan de traducirlo al español. Entonces les hice esa traducción y se las puse allí. Entonces allí mencionan eso, está siendo revisada. Entonces, si en el año 2020, 2021 o 2022 modifican la NIF para pymes, obviamente tenemos que revisar nuestras políticas contables. Por ejemplo, ¿qué tal que digan, las pymes no miden activos biológicos a valor razonable, utilizan modelo del costo? Listo, papá, desmontamos la política de valor razonable y aplicamos el método del costo. ¿Ok? Muy bien, mientras esto abre, entonces volvamos aquí. Ejemplo número 11. Una entidad pasa de presentar un estado de situación financiera clasificado por corriente y no corriente, y pasivos corrientes y no corrientes, a un criterio con base en la liquidez, partidas presentadas de acuerdo con su liquidez, sin clasificación de corriente o no corriente. Porque en las circunstancias particulares de la entidad, una presentación con base en liquidez proporciona información fiable más relevante. Esto también es cambio de política contable. Todo lo que sean cambios en el formato de los estados financieros es un cambio de política contable. A ver si ya abrió esto. Nada que abre. Eso es cambio de política contable también. Cuando usted dice, yo presentaba antes el estado de situación financiera como corriente no corriente, pero ahora lo voy a presentar por liquidez. Eso es cambio de política. Si usted decía antes, yo presentaba estado de resultado separado y estado del resultado integral separado, y ahora voy a presentar un único estado de resultados integral, eso es un cambio de política contable.
Si usted decía yo presentaba el estado de flujos de efectivo por método directo y ahora lo voy a hacer por método indirecto, eso es cambio de política contable. Entonces, todos esos cambios tienen que estar documentados. Usted tiene que decir por qué va a hacer el cambio. Tiene que explicar cómo los estados financieros se vuelven mejores con esa nueva política contable. Bueno, la entidad expresó su estado de situación financiera para el periodo anterior comparable porque consideró el cambio de una presentación con base en la liquidez como cambio de política contable. Eso es adecuado. El tratamiento de la entidad es correcto. Las políticas contables incluyen no solo los principios para reconocer y medir activos, pasivos, ingresos y gastos, sino también los principios y las prácticas para presentarlos en los estados financieros. La presentación corriente o no corriente, en contraste con la presentación con base en liquidez, es un ejemplo, y es necesaria la reexpresión retroactiva. Me dice por aquí Gabriel, pero cambio de política de medida asociada del costo al valor razonable, ¿lo hago retroactivo o al futuro? Esa es una muy buena pregunta. No hemos llegado allí. Ya en unos párrafos más adelante vamos a hablar del tema, pero lo que debo hacer en ese caso, lo que se hace es una aplicación retroactiva de políticas contables, que para que no se enreden mucho es lo mismo que hicimos en el balance de apertura. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la adopción por primera vez de las NIF, lo que hicimos fue tomar cada uno de los activos y pasivos y medirlos a la fecha del balance de apertura como si siempre se hubieran aplicado esas normas. Eso se llama una aplicación retroactiva de políticas contables. Es hacer una nueva medición hasta la fecha de corte y hasta la fecha de corte anterior para efectos comparativos. Bien, ¿qué situaciones no constituyen cambios de políticas contables? Primero, la aplicación de una política para transacciones, otros hechos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. Por ejemplo, suponga que usted mide su propia planta de equipo al costo y así lo tiene estipulado, pero usted no tiene terrenos ni edificaciones. Y en un año particular le dio por comprar terrenos y edificaciones y dijo, hombre, los terrenos y edificios sí los quiero medir al valor razonable. Allí no hay cambio de política contable. Hay una transacción nueva, hay un hecho económico nuevo y entonces usted le puede aplicar a ese hecho económico nuevo una política contable nueva que puede resultar distinta de las que aplicaba anteriormente. Segundo, la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros hechos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. Por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a vender tornillos y hoy me dio por montar una constructora. Dentro de la misma compañía ahora vendemos tornillos y también somos constructores. Entonces, para la nueva actividad de construcción es posible que me toque aplicar una política de ingresos distinta a la política de ingresos por venta de tornillos. Tercero, un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable o viceversa, para un activo que esta NIF requeriría o permitiría en otro caso medir el valor razonable. Por ejemplo, en el caso de las propiedades de inversión, la norma me dice se miden al valor razonable siempre y cuando el valor razonable se pueda encontrar, se pueda medir fiablemente sin un costo de esfuerzo desproporcionado. Pero ¿qué pasa si yo vengo midiendo mi propiedad de inversión al valor razonable y este año ya no hubo valor razonable, sino que me tocó pasarme al costo? Ese paso de valor razonable al costo no es cambio de política contable, se trata como un cambio de estimación contable, entonces se aplica de ahí en adelante, no se hace aplicación retroactiva. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los casos, las situaciones que no son realmente cambios en políticas contables. Buenas noches al amigo Johnny Peláez, bienvenido. Nos saluda desde Buenaventura, Johnny. Perfecto. ¿Cómo está el puerto en este confinamiento? Que el presidente va a dar plata, dígame dónde hay que ir a hacer la fila, pues. ¿A quién hay que mandarle la cuenta de cobro? Toque de queda a las 7. Bravo, bravo. Aquí en Cali también está bravo porque la gente no hace caso. Bueno,
Ejemplos que no generan cambios en políticas contables. Una entidad adquirió una inversión en una asociada en el periodo actual sobre el que se informa y adoptó el modelo del costo para medir la inversión en la asociada después del reconocimiento inicial y nunca antes había invertido en una asociada. Bueno, tengo una transacción nueva, algo que nunca antes había hecho, por lo tanto medirla por el método de la participación o por el valor razonable o lo que sea, pues no me va a generar un cambio en política contable, es una transacción nueva. Ejemplo 13, una entidad adquirió una inversión en una asociada. Ejemplo 13, una entidad adquirió una inversión en una asociada en el periodo actual sobre el que se informa y adoptó el modelo de valor razonable para medir la inversión en la asociada después del reconocimiento inicial. Antes de esa inversión, la entidad contabilizó su única otra inversión en asociada como partida de inventario. Mire este tema tan interesante. Este ejemplo me gusta mucho porque este ejemplo rompe el molde. Aquí. Una entidad adquirió una inversión en una sociedad en un periodo actual sobre el cual informa y adoptó el modelo de valor razonable para medir esa asociada. Antes de esta inversión, la entidad contabilizó su otra única inversión en la sociedad como partida de inventario. La gerencia justificó el tratamiento de su inversión en esta asociada como inventario porque su costo y su valor no fue significativo para los estados financieros de la entidad. Entonces, supongamos que el año pasado, antepasado, yo tenía una inversión en una asociada. Esa inversión me costó 100.000 pesos, ¿sí? Muy poco, $30 para los que nos ven desde el exterior. Una inversión de $30 en una entidad. Resultó siendo asociada porque su patrimonio era muy pequeño, pero para mí y para mis operaciones eso no es significativo. Y entonces dijimos, ¿dónde llevamos eso? Pongamos eso en el inventario, ni siquiera sabemos si la vamos a mantener o si vamos a vender eso. Entonces nos dio por llevarla al inventario. Entonces pregunto, ¿mis estados financieros del año pasado quedaron malos por haber llevado una inversión a la cuenta de inventarios? ¿Ustedes qué opinan? Auditores y revisores fiscales exagerados. No quedaron malos porque la partida es tan insignificante que aunque la ponga en inventario, eso no le hace cosquilla a los estados financieros. De ese tamaño es lo que nos permite hacer el párrafo 10.3, de ese tamaño. Tanto así que puedo llevar una inversión como inventario. O puedo llevar esa inversión y ponerla en propiedades, planta y equipo y no pasa nada. Si el tema es insignificante, si el tema no es material, ¿ok? Ahora, no es que entonces vamos a salir mañana a contabilizar de todo y dele ahí F2 y la primera cuenta que salga lo pone ahí. No. El tema tiene que ser controladito, o sea, que usted sepa que tiene eso ahí. Es que para qué me iba a poner a crear una categoría de inversiones en asociadas para un tema de 500.000 pesos o de 1.000.000 de pesos en algo que no es significativo. Bien, pero entonces en este año compré otra asociada y seguramente aquí ya el tema se volvió importante y además elegí el valor razonable para la medición de la asociada. ¿Sí? Claudia dice, pero ¿y la política de inversiones? Si la tiene, ¿no estaría mal registrado? Sí, claro, usted puede tener una política que diga que las asociadas van en una categoría aparte y se miden a valor razonable. Aún así, si usted nomás tiene una asociada y su valor es insignificante, no importa dónde la ponga, no va a hacer que sus estados financieros estén malos. Bien. Gabriel dice, están malos, pero se les perdona el error. Sí, digamos que eso es cuando usted tiene un lunar en la mejilla, pero le toman una foto de lejos, eso no se ve. Si usted coge una cámara de 50 megapíxeles como la mía y lo acerca y sí va a ver el lunar grandote. Pero en unos estados financieros, esas partidas que son insignificantes no van a generar ningún tipo de problema. ¿Listo? Entonces, ahora se compraron otra inversión en asociada y eligieron el modelo del valor razonable. O sea, ya tengo dos inversiones, seguramente ya ahora sí el tema se volvió importante. Entonces ahora sí ya no puedo seguir llevando eso por inventario. Ahora sí voy a tener entonces que buscar una mejor clasificación del tema. ¿Listo?
Y además la sección 14 de la NIF para pymes me dice que la política que yo escoja para las inversiones en asociadas tiene que aplicarse a todas las asociadas. Dice textualmente, la entidad elegirá una política contable de entre estas tres alternativas para todas sus inversiones en asociadas. Entonces ahí ya tengo que ponerla las dos junticas y decir, nace una nueva categoría, inversiones en asociadas. Bien, siempre que la inversión original en la sociedad no haya sido significativa para los efectos de los estados financieros de la entidad, el uso del modelo del valor razonable para la medición de todas sus inversiones en la sociedad no constituye un cambio de política contable. La política contable es para una transacción que anteriormente no fue significativa. Y mire que me mencionan mi amigo el párrafo 10.3. Sí, yo diría, este párrafo es mi amigo y es amigo de todos ustedes. ¿Listo? Bien. Y ojo, si se considera que esto no da lugar a que los estados financieros contengan error, significa que yo ni siquiera tengo que ir al comparativo del año anterior a buscar esa inversión y ponerla en una categoría separada. Simplemente este año las pongo las dos junticas y las clasifico allí juntas. Ejemplo 14. En el periodo actual sobre el que se informa, cuando se dispuso de una medida fiable del valor razonable de la única propiedad de inversión de una entidad, esta transfirió su única propiedad de inversión desde propiedades, planta y equipo, donde se contabilizaba mediante el modelo de costo de depreciación deterioro, a propiedades de inversión mediante el modelo del valor razonable. Entonces, allí ¿qué ocurría? Tengo una propiedad de inversión, nunca la había podido medir a valor razonable, entonces la había tenido al costo, y ya en este año tuve un valor razonable. Bueno, entonces la saco allá de propiedades, planta y equipo, la pongo en propiedades de inversión y la mido al valor razonable. ¿Ok? Y eso no es cambio en política contable. Eso se llama una transferencia de propiedad, planta y equipo a propiedades de inversión o viceversa. Ejemplo 15. En el periodo actual sobre el que se informa, cuando la entidad comenzó a reconstruir su edificio ocupado anteriormente por el dueño para arrendarlo conforme a arrendamientos operativos, transfirió la propiedad de propiedad, planta y equipo, donde se contabilizaba por el modelo del costo de depreciación deterioro, a propiedades de inversión. Trasladar una partida de propiedad, planta y equipo a propiedad de inversión porque cambió su utilización tampoco es un cambio en política contable. Es una simple reclasificación. No se le da el tratamiento de cambio en política contable. Una entidad cuya moneda funcional se volvió hiperinflacionaria. Ay, Dios nos libre, por Dios bendito. Aquí hay venezolanos en este grupo. En Venezuela es horrible ese tema de la hiperinflación. Les cuento una anécdota. Me contaba alguien que trabaja con software que los software de contabilidad que prestan sus servicios a empresas venezolanas tuvieron que ampliar los decimales que maneja el software. Porque ¿qué ocurre? Cuando le pedían que convirtiera los estados financieros de bolívares a dólares, desaparecían totalmente los estados financieros. Porque un bolívar era como 0.00001 dólar. Entonces, cuando usted convertía los bolívares a dólares, quedaba activo, pasivo y patrimonio en ceros. En otras palabras, los estados financieros de empresas venezolanas convertidos a dólares se volvían cero, desaparecían, no valían nada. Eso fue terrible. Bueno, aquí aspiro que no nos pase eso. En una economía cuya moneda funcional se volvió hiperinflacionaria en el periodo actual sobre el que se informa, aplicó la sección 31 hiperinflación al preparar y presentar sus estados financieros por primera vez en ese periodo. Si no había hiperinflación y apareció ahora, pues hay que aplicar la política de hiperinflación, pero eso no es un cambio de política contable. Aplicar la sección 31 por primera vez en la preparación de estados financieros no es un cambio de política contable, sino un cambio en circunstancias de la entidad. La nueva política contable se debe a una condición que no había ocurrido anteriormente. Tenga en cuenta que aunque la aplicación de la sección 31 por primera vez no se trata como cambio de política contable, el proceso de reexpresión que sigue a la sección 31 es similar al proceso que exige la aplicación retroactiva de un cambio en política contable.
No es un cambio de política contable, aunque el procedimiento sea similar. Ok, vamos al párrafo 10.10. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí que hemos dicho que las políticas contables se pueden cambiar solamente por cambios en la norma o porque la nueva política sea mejor que la anterior, que sea una política que me brinde información fiable más relevante, o sea que mis estados financieros se vuelven mejores por la aplicación de esa política contable. Preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades. ¿Alguien está en contra de las NIF? Hable ahora. Bueno, todos tienen pantalla, que a veces no les llega la pantalla. Cuente, Johnny. Que las hagan menos enredadas, muchos decretos. Pero eso es aquí en Colombia que todos lo enredan. ¿Qué tal? Realmente las NIF son complejas en ciertos temas. Obviamente en transacciones complejas pues la norma es compleja. Por ejemplo, ahorita están haciendo un cambio a algo que se llama el IBOR, pasó. Están haciendo un cambio a algo que se llama el IBOR, que es el Interbank Offered Rates, tasas de interés interbancario de referencia. Pero pues eso es complejo para entidades que manejan eso, los bancos. De resto, pues a las entidades común y corriente de carne y hueso eso no le afecta. Bueno, que vayan al grano, dice Johnny. Y así es que es. No, es que como le digo, el problema no son las NIF, el problema es que aquí en Colombia todo lo hacen enredado. Sí, mejor dicho, miles de decretos en un solo año, no, eso cansa a todo el mundo. Bueno, vamos entonces al párrafo 10.10. Y ojo con eso. Si una NIF, o si esta NIF más bien, permite una elección de tratamiento contable que incluya la base de medición para una transacción específica u otro hecho o condición, y una entidad cambia su elección anterior, esto constituye un cambio de política contable. Por ejemplo, la sección 14, inversiones en asociadas, establece que la entidad puede elegir entre el modelo del costo, el modelo del valor razonable y el método de la participación. Le da 3 opciones. Si usted elige medir por el modelo del costo y después le da por empezar a medir por el método de la participación, esto es un cambio de políticas contables. Usted cambió su elección respecto de lo que hacía anteriormente. ¿Listo? Bueno, aquí está protestando John. Sí, hay gente que se enriqueció con la NIF. Yo como no tengo corazón para robar a la gente, yo no me enriquecí. Bueno, entonces, ojo, párrafo 10.10. Hay ocasiones en las cuales la norma nos da varias alternativas de tratamiento para una misma transacción. Generalmente cuando encontramos el término puede, una entidad puede medir sus propiedades, planta y equipo por el modelo del costo, por el modelo de valor revaluado. La sección 14, una entidad puede elegir entre estos 3 modelos de medición: costo, valor razonable y método de la participación. En la NIC 2, inventarios, una entidad puede utilizar el método PEPS, el método promedio, identificación específica. Hay muchas partes donde la norma me da varias alternativas para la medición de una partida, pero si yo elijo una de esas opciones y luego me quiero cambiar, eso es un cambio de política contable, por lo cual tendré que hacer una una aplicación retroactiva de políticas contables. Todavía no hemos llegado a la aplicación retroactiva, ahí justo vamos a hablar de eso en el párrafo 10.11. El 10.11 ya nos dice, bueno, qué es lo que hay que hacer cuando cambio la política contable.
Bueno, entonces el párrafo 10.11 nos dice, ¿qué hago? ¿Cómo aplico los cambios en las políticas contables? ¿Qué hago si se cambia una política contable? Por aquí preguntan, ¿para cuándo una clase sobre instrumentos financieros? Oye, ya ves que es una buena idea hacer un mini curso sobre instrumentos financieros. Voy a lanzarlo para de este sábado en 8. Mini curso sobre instrumentos financieros básicos. Sí, costo amortizado y todo eso. Los valores para ver los videos de mini cursos. Para ustedes, miembros del conversatorio, solamente 30.000 pesitos. Para los extraños, foráneos y forasteros, 50.000. Y si van a entrar al curso en vivo, entonces solamente pagan 80.000 pesos ustedes, y los de afuera pagan 100.000 pesitos devaluados. Si quieren me pagan en dólares, les sale más barato, 25 dólares. No, nunca sabe, ¿no? Hay gente que tiene sus dolaritos. Bueno, entonces, ¿qué hago cuando hay un cambio en políticas contables? A propósito, voy a anotar eso. Mini curso, instrumentos financieros. Listo. De hecho, voy a hablar con un amigo a ver si nos hace uno de la sección 12. Mini curso de retención de los dividendos. Retención de los dividendos. ¿Retención de qué? Yo tengo abierto el WhatsApp, por eso timbra. Venga, cerremos esa vaina. Retención de los dividendos cuando se distribuyen. Ese bien pueda, y alguno de ustedes que sea el duro de los tributos, lo puede hacer. Yo, si quiere, hasta se lo impulso. Si quiere, yo lo promociono. ¿Quién lo quiere dictar? Yo lo promociono y ustedes lo dictan y me dejan entrar, ¿no? Para yo aprender. Yo no hago temas fiscales porque, si ustedes se fijan, usted me pregunta cualquier cosa de la NIF y yo le puedo responder o sé dónde buscar. Entonces, yo de impuestos no soy ignorante, claro, yo sé de impuestos, tampoco es que sea ignorante, pero no los manejo como las NIF. Entonces, no me gusta meterme a dar cursos del tema, porque pues me pueden hacer una pregunta donde yo quede mirando para el techo y pues eso no tiene mucho sentido. Entonces, si alguno quiere lanzarse, yo lo promociono y lo dicta. Bueno, vamos con el párrafo 10.11. ¿Qué hacemos entonces cuando hay cambios en las políticas contables? Una entidad contabiliza los cambios de políticas contables así. Primero, la entidad contabiliza un cambio de política contable procedente de cambios en requerimientos de la NIF, de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación. Por ejemplo, suponga que en la próxima actualización de la NIF nos digan que desaparece el valor razonable para activos biológicos y los va a seguir midiendo al costo. Entonces, la misma norma puede decir, ojo, ¿cómo es que la norma dice? Disposiciones transitorias. Entonces, la norma puede decir, para el cambio de esta política contable se hará de manera prospectiva. Bueno, gracias, o sea, de aquí en adelante. Y la norma puede decir, el valor en libros de los activos a la fecha de esta modificación se convertirá en su costo, y de aquí para allá míralo al costo. Esas son disposiciones transitorias que pueden estar incluidas en las modificaciones, en cualquier modificación a la NIF. Si la norma no dice eso, entonces habrá que hacer aplicación retroactiva. Si una entidad ha elegido seguir la NIC 39 en lugar de la sección 11, esto se puede hacer, pero la verdad ninguna pyme en su sano juicio se va a poner a hacer eso, a menos que sea una pyme controlada por una empresa del grupo 1. Esa sí podría elegir la NIC 39 en lugar de la sección 11.
Si una entidad ha elegido la 39 en lugar de la sección 11 y 12, y cambian los requerimientos de la NIC 39, pues entonces habrá que mirar qué dice la NIC 39 para ver si hay disposiciones transitorias en esa revisión. Y si la entidad hace un cambio voluntario, entonces debe aplicar la política contable nueva de manera retroactiva, según el párrafo 10.12. La aplicación retroactiva, como les decía hace algunos minutos, es lo mismo que hicimos en el balance de apertura. Tomo los activos, tomo los pasivos y tomo esa partida a la cual está afectada por esa política contable y la mido como si siempre le hubiera aplicado la política contable revisada. Bueno, algunos ejemplos. En el periodo actual sobre el que se informa, la entidad debió cumplir con una modificación a la NIF para pymes. Las disposiciones transitorias en la NIF para pymes modificada exigieron que el cambio de la política contable se contabilizara como un ajuste a las ganancias acumuladas al comienzo de dicho periodo. La entidad calculó que a partir del cambio en la política contable, las ganancias acumuladas al comienzo del periodo contable actual disminuyen en 100.000, de las cuales 80.000 se atribuyen a años anteriores al periodo contable comparativo. Dice Edna Merlin, profe, ¿se toma desde antes que inicia la empresa? Bueno, aquí hay que hacer algo. Ahorita volvemos al ejemplo 17. Cuando yo hago un cambio de políticas contables, yo tengo que ajustar las partidas afectadas por esa nueva política. Y además tengo que hacer estados financieros comparativos. Entonces, el próximo corte es 31 de diciembre del 2020, comparativo con 31 de diciembre del 2019. En los estados financieros 2020 y en el 2019 comparativo, yo debo incluir la modificación en la política contable. Allí estoy haciendo aplicación retroactiva. Incluso tengo que irme hasta el 31 de diciembre del 18 para poder saber cuál era el efecto a esa fecha y cualquier efecto en los resultados del 19, porque el estado de resultados 2019 tengo que ajustarlo a la nueva política contable. Eso es muy parecido a lo que expliqué en el minicurso sobre corrección de estados financieros. Eso es una reexpresión de estados financieros. Lo que pasa es que cuando es por corrección de error se llama reexpresión de estados financieros. Cuando es por cambios en política se llama aplicación retroactiva de políticas contables, pero el procedimiento es el mismo. O sea que si compran el video van a poder ver ese procedimiento. Oh, qué bien salió eso, parezco youtuber. Bueno, mentiras, ya mismo hacemos un ejercicio porque este procedimiento tenemos que tenerlo claro. ¿Listo? Entonces miremos este caso. Hubo un cambio en la norma, cambio de cualquier vaina, y el cambio y la norma cambiada me dijo que cualquier diferencia se debía contabilizar con cargo a las ganancias retenidas al comienzo del periodo. ¿Listo? Luego me dice que las ganancias acumuladas al comienzo del periodo actual son 100.000. Al comienzo del periodo actual son 100.000, de las cuales 80.000 se atribuyen a años anteriores. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vienen los desafíos de las NIF, ¿cierto? Generalmente cuando usted va a un diplomado de NIF, le disparan todo esto como con una metralleta en 3 minutos, ¿sí? Le dicen todo esto y en media hora ya hablaron de políticas contables, errores, estimaciones, y a propósito esos temas los dan juntos, ¿no? Corrección de errores, cambios en políticas contables y cambios en estimaciones los dan juntos como si eso fuera lo mismo. No, aunque están en la misma sección, esos son temas distintos. Por eso aquí en el conversatorio solamente estamos estudiando de la sección 10 políticas contables. Lo otro lo vamos a ver después cuando veamos el módulo de estados financieros. Entonces en un diplomado le basean eso y ya. Y luego cuando usted llega a una empresa y se encuentra con un cambio de política contable, usted dice, venga, ¿y eso cómo se hace?
vamos a hacerlo. Entonces vamos a abrir por acá nuestro documento. Material de estudio y vamos a hacer un par de casos, a recrear un par de casos. Ok, vamos a ver aquí. Estamos en 2020 0506 y estamos en cambios en estimaciones contables. Agregamos este ejemplo. Bueno, entonces vamos a recrear el caso. Tengo unos estados financieros que dicen así: estados financieros, y necesito algo en el periodo. Listo, vamos a necesitar los activos, el pasivo, el patrimonio, y por aquí voy a tener ingreso, gasto. Y vamos a decir que esto es el año 2018 y que este es el año 2019. 2018 original y reexpresado. Fíjese que no me voy a devolver al 2017, al 2016, al 2015. No, solamente voy a... Es más, voy a suponer que estoy en el año 2019 y que no he cerrado, apenas voy a cerrar el año 2019. Si ya hubiera cerrado el año 2019, pues entonces me enfoco en aplicar la nueva política para el año 2020 y cualquier cambio pues me va a afectar los resultados del año 2020. Y reexpresar solamente el 2019. En este caso estoy cerrando apenas 2019, por lo tanto voy a tomar el ejercicio como si me estuviera hablando de que estos 100.000 son al principio del 2019, al comienzo del periodo contable actual. Como estoy cerrando 2019, entonces 100.000 como ajustes al inicio del 2019. Entonces vamos a decir que los activos eran aquí 650.000, los pasivos eran 230.000, por lo tanto el patrimonio es este menos este. Ok. Y entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Que hubo un cambio en la norma. Supongamos que estamos en el mismo año 2019, no hemos cerrado. Hubo un cambio en la norma y ese cambio genera una disminución de 100.000 en las ganancias retenidas al inicio del presente año, o sea, al inicio del 2019. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquí lo que me están diciendo es que disminuya en 100.000 el patrimonio. A ver, estaba en 320, queda en 220. Está en 420, queda en 320. Pero no lo hago ahí, pues. Para eso tengo aquí la fila reexpresada.
Entonces me están diciendo que el patrimonio se baja en 100.000. ¿Sí? Los efectos son una baja patrimonial en 100.000. Si los efectos son baja patrimonial en 100.000 es porque me están afectando la medición de algún activo o de algún pasivo. Voy a suponer, por ejemplo, que lo que la norma me está diciendo es que ya no mida mis activos biológicos por el valor razonable, sino que lo mida por el costo. Y supongamos que la disposición transitoria me dice que si el activo biológico que tengo en el balance tiene ajuste por valor razonable, que se lo quite. Entonces aquí digo, listo, mi activo se disminuye en 100.000 y el efecto fue una disminución patrimonial. Por lo tanto, el patrimonio quedó en 320. Hasta ahí es claro cómo se hizo la reexpresión del año 2020. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Correcto. Y me dice además que de estos 100.000 que disminuí acá, 80.000 se atribuyen a años anteriores al periodo contable comparativo. Entonces supongamos que el periodo anterior estaba aquí 600, supongamos que tenía aquí 215, entonces aquí tenía este menos este, 385. Entonces me está diciendo, mire, como yo tengo que reexpresar además los estados financieros del año anterior, del año comparativo, entonces voy a decir acá que si el efecto en el 2018 eran 80.000 y es una disminución en los activos, entonces voy a decir 600 menos 80. El pasivo va a quedar igual y voy a decir aquí patrimonio 385 más 80. Y listo, me queda cuadradito mi balance. Aquí ya hice una aplicación retroactiva de políticas contables por los años 2019 y 2018, que son los años que voy a presentar. Recuerde que estoy suponiendo que apenas estoy cerrando 2019, entonces presento 2019, presento 2018. Por eso tengo que hacer este ejercicio de encontrar el original y el reexpresado. ¿Listo? Claudia dice, ¿esta sería la presentación? Claro que sí, así los tengo que presentar. O sea que mi informe de fin de año va a mostrar el 2019 así como está el verde y el 2018 así como está este verde. Y alguien me dice, pero esto va a ser distinto a lo que se publicó originalmente. Sí, claro, eso va a ser absolutamente distinto a lo que se publicó inicialmente. Y por eso vamos a hacer una nota diciendo que hubo un cambio en políticas contables y que ese cambio en políticas contables generó tal y tal efecto en los estados financieros del periodo actual y del periodo anterior. ¿Listo? ¿El resultado no se afecta en este caso o no? En este caso no se afecta porque me están hablando de la medición de alguna partida por acá. Habría que mirar ya qué caso particular sea, porque por ejemplo, si la norma lo que me está diciendo es que deje de medir este activo por el valor razonable y lo mida por el valor revaluado, y resulta que en este año 2018 tengo una medición por valor revaluado, ¿sí? De hecho, seguramente la diferencia entre los 80 y los 100 sea un valor revaluado que se contabilizó en este año. Habría también que ajustarlo para poder hacer un estado de resultados también reexpresado. Dice por aquí, pero para saber si afecta a resultados hay que mirar en detalle. Entonces tranquilos que ahí vamos avanzando, ya luego le vamos poniendo más detalle al asunto hasta que lleguemos incluso a la contabilización. Dice Johnny, profe, ¿y los estados financieros dictaminados por el revisor fiscal que emitió por esos estados, que debe hacer una salvedad o una revelación? Ni lo uno ni lo otro. El 2018 se dictaminó de acuerdo con estas cifras y esas cifras estaban buenas de acuerdo con la política contable de esa época. El 2018 reexpresado que estoy publicando hoy, pues el revisor fiscal tendrá que mirar que esta reexpresión haya quedado bien hecha. Básicamente va a mirar que esta modificación de 80.000 en activos y en patrimonio haya quedado bien calculada. Eso lo tendrá que mirar el revisor fiscal. Y de hecho debe haber una norma de auditoría para la revisión de estados financieros reexpresados
o con aplicación retroactiva de política contable. Tiene que haber una norma para eso. Y el 2019 pues lo va a revisar de acuerdo con la norma o la política contable nueva. ¿Que si afecta impuesto diferido? Puede ser, ¿sí? Si los activos tenían un impuesto diferido con un valor contable de 600 y ahora el valor contable va a ser de apenas 520, claro que se va a afectar el impuesto diferido. O sea que además de estos 80, tiene que reconocer la variación en el impuesto diferido. La conciliación fiscal. La conciliación fiscal, lo que pasa es que la conciliación fiscal no se retransmite. Yo estuve mirando la conciliación fiscal y me la pide solamente por el último año, no me pide el año comparativo. Entonces, si me pide solamente el último año, pues yo voy a estar aquí en el 2019 y simplemente hago la conciliación fiscal con mis cifras en verde. Y tendré que revisar, no sé si el formato 2516 me pida información sobre aplicación retroactiva de políticas. El informe de la Super sí lo pide. Cuando yo hago reexpresión de estados financieros, en el informe de la Super tengo que explicar qué es lo que estoy reexpresando. ¿Listo? Bien. Y el cálculo del impuesto de renta no se debería haber afectado, porque generalmente, no, mentira, sí puede ser. Sí podría incluso verse afectado el cálculo del impuesto de renta si estos 20 fueron grabados aquí en el 2018. Interesante, habría que estudiar ese caso. Y dice César, profe, es importante que nos quede claro qué implica corrección, estimación y cambio de políticas contables. Sí, lo que pasa es que a esta altura de nuestra fase de estudio, no les voy a explicar todavía el tema de reexpresión de estados financieros como tal, sino que eso lo vemos al final cuando hablemos del módulo de estados financieros. De aquí a eso ya hemos tenido que estudiar todo lo que son activos, pasivos, ingresos, gastos. Y lo mismo lo que tiene que ver con cambios en estimaciones, pues primero tenemos que ver lo que es una estimación en pasivos y patrimonio, y luego sí hablaremos de lo que son cambios en estimaciones, ¿sí? Ahorita estamos pasando por la sección 10 porque sí necesito que les quede claro el tema de políticas antes de hablar de los siguientes temas. ¿Y afecta el impuesto diferido? Claro que sí, Edna Merlin, porque si la partida ajustada en 80.000 es una partida que ha generado impuesto diferido y ahorita le voy a cambiar el valor contable de 600 a 520, pues habrá también una variación en el impuesto diferido. Y muy importante lo que comenta Johnny, ¿qué pasa con las utilidades a distribuir? Mire, si supongamos que la cuenta de ganancias retenidas para este año estaba en 200.000, así, pues entonces en un reexpresado me va a quedar en 200.000 menos 80.000. 200.000 menos 80.000 son 120.000. Hasta ahí todo bien. Pero qué tal que haya habido una distribución en el 2019 de 200.000. Si esto puede ocurrir, había 200.000 en ganancias retenidas, se los distribuyeron y quedaban en cero, ¿sí? Ganancias retenidas al cierre 2019 quedaban en cero. Incluso aquí en el 2019 las ganancias retenidas inician en 200, luego se distribuyen 200 y al cierre del 2019 están así. Pero ¿qué pasa en el reexpresado? En el reexpresado ya las ganancias retenidas no van a arrancar en 200, sino que van a arrancar en 120. ¿Y qué va a pasar adicionalmente? Impacto al inicio del 2019. Dijimos que el impacto al inicio del 2019 eran 100.000, de los cuales 80.000 eran de periodos anteriores. O sea que aquí hay otro impacto de 20.000. ¿Sí?
Entonces reexpresado arranca en 120, luego le hago otro ajuste de 20 y luego encima de eso hago una distribución de 200. Entonces fíjese lo que va a ocurrir. Las ganancias retenidas arrancaron en 120, le ajusté 20 hacia abajo, me quedaron 100 y luego distribuí 200. ¿Esto puede ocurrir? Claro que sí. Un cambio de políticas contables puede generar una situación como esta. Puede generar una situación en la cual, hombre, las ganancias retenidas se me volvieron débito. Pero realmente a una empresa organizada no le pasaría esto. ¿Por qué? Porque una empresa organizada, por ejemplo, no va a distribuir la ganancia proveniente de una medición a valor razonable. Una entidad organizada no va a distribuir una ganancia no realizada. Para eso hay que hacer un buen informe a la asamblea, y la asamblea tiene que tener una buena capacidad de análisis para no distribuir lo que no tiene. ¿Ok? Despiden a todos, al contador auxiliar y revisor fiscal. No, Johnny. Si es por un cambio de políticas contables, pues el contador no tiene la culpa de eso. De hecho, la culpa la tendría la misma asamblea si ordenó distribuir todas las utilidades y no dejó nada, un colchoncito ahí. De pronto hasta les tocó endeudarse porque esa ganancia seguramente no era realizada o alguna cosa. Y afecta retención, distribución. Los socios declaran también dividendos. Johnny, lo de los años pasados ya no se ve afectado, pero en la declaración de este año sí va a haber una afectación, porque prácticamente ahí yo lo que voy a tener que hacer según el Código de Comercio es que las ganancias del 2019 tengo que cubrir estos 100 que me quedaron aquí débito. Eso lo ordena ya el Código de Comercio. Si una entidad tiene pérdidas de periodos anteriores, con las ganancias siguientes tendrá que enjugar esas pérdidas. Otra cosa es que tenga reservas. Si usted tiene reservas, de las reservas puede tomar para cubrir estos 100 y es totalmente válido según el Código de Comercio. Bueno, vamos entonces, volvamos aquí al material. El párrafo 10.11 no incorpora opciones libres, sino una jerarquía secuencial de cómo contabilizar cambio en políticas contables. Perfecto. Me exige seguir las disposiciones transitorias de la NIF para pymes modificada, que fue lo que hicimos en el ejercicio. Entonces hubo la expresión de ganancias acumuladas de 100.000 y las cifras comparativas no se reexpresan. Ay, compañeros, acabo de cometer un error. Caí en mi propia cáscara. Caí en la cáscara de la NIF. A ver. El periodo actual. Ok. Las disposiciones transitorias de la NIF para pymes modificada exigen que el cambio de la política contable se contabilice como un ajuste a las ganancias acumuladas al comienzo de dicho periodo. La entidad calculó que a partir del cambio de la política las ganancias acumuladas al comienzo eran de 100.000 y para el anterior eran de 80.000. Oiga, sí tiene razón, aquí me faltó analizar esto. La disposición transitoria me dice que se ajusten las ganancias acumuladas al comienzo del periodo, no más. Entonces volvamos al ejercicio y vamos a hacer el ajuste solamente para el año 2019 y no para el año 2018. Entonces el 2018 lo dejamos como estaba, no se reexpresa, y el 2019 sí lo vamos a mostrar reexpresado y vamos a decir que las ganancias retenidas arrancaron en 200.000 menos los 100 y este no va. ¿Listo? En últimas llegamos al mismo patrimonio positivo de 100 o ganancias retenidas de 100, pero ya leyendo la respuesta al ejercicio, el año anterior no lo voy a reexpresar porque allí mismo me están indicando que la disposición transitoria dice que se afecten solamente las ganancias acumuladas al comienzo del periodo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Muy bien. Por aquí está escribiendo la compañera Jenny y el compañero Johnny.
Si la entidad presenta al fin de año un proyecto de utilidades, no debe incurrir en esto. Sí, claro. De hecho, todo dependería del momento en el cual se dé a conocer la NIF para pymes modificada. Porque, por ejemplo, si la norma modificada se da a conocer en enero, febrero, marzo, pues yo afecto las ganancias retenidas al comienzo del periodo por 100.000 y mi proyecto de utilidades ya debería considerar que de las ganancias retenidas que quedaron el año pasado vamos a quitar 100.000 por cambios en una norma. Si la norma se da a conocer por allá en octubre, noviembre y ya se ha distribuido utilidades, pues entonces de las mismas ganancias del año me va a tocar cubrir estos 100.000. ¿Sí? Ok. El Estado crea más impuestos y no le alcanza la plata. Recuerdo que en el año 86, antes de crear retenciones e IVA, el Estado vivía con lo que recaudaba, ahora ya no le alcanza la plata. Así, eso es así. Y entre más grande el Estado, más burocracia, más poder político, peor. Bueno, ejemplo 18. De acuerdo con la única opción en la NIF para pymes de utilizar las NIF completas, una entidad aplica los requerimientos de la NIF 39 instrumentos financieros. Bueno, este ejemplo no lo voy a tocar porque no hemos estudiado todavía instrumentos financieros. Las secciones 11 y 12 tienen una alternativa de utilizar las NIF plenas para el reconocimiento y medición de instrumentos financieros y las NIF para pymes para efectos de revelación. Pero pues eso no lo voy a hacer ahorita para no enredarnos. En el periodo contable actual, una entidad cambió voluntariamente una política contable. El efecto acumulativo del cambio en la política contable sobre las ganancias acumuladas de la entidad consistió en una disminución de 100.000 al comienzo del periodo contable actual, de los cuales 80.000 se atribuyeron a años anteriores al periodo contable comparativo. Bueno, este ejemplo es exactamente igual al anterior, pero aquí sí habría la expresión de los estados financieros anteriores. Y la respuesta es esta: de acuerdo con el párrafo 10.11, literal C, el efecto del cambio en la política debe presentarse como reexpresión de las ganancias acumuladas al comienzo del periodo y una disminución de 20.000 en la ganancia del periodo comparativo. El efecto acumulativo de estas reexpresiones será 100.000. ¿Sí? Este ejemplo 19 es exactamente al que solucionamos en Excel, salvo que en este caso sí se reexpresa el periodo anterior, 2018, porque es un cambio voluntario de políticas contables, no es un cambio ordenado por la norma con una disposición transitoria distintas. Ok, cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, de acuerdo con el párrafo 10.11, la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Esto no quiere decir que yo tenga que ponerme a volver a hacer todos los estados financieros de 20 o 30 años hacia atrás. Me está diciendo es que vuelva y haga los cálculos, que haga mis documentos de trabajo, eso sí los hago año por año, si es necesario. ¿Listo? Pero yo tengo que preocuparme es por la información comparativa. Aquí, información comparativa de los periodos anteriores. Si yo ya presenté 2019 y mis próximos estados financieros son 2020 comparativos con 2019, yo tengo que publicar ese 2020 y el 2019 con la política ya aplicada, como si siempre la hubiera aplicado. Pero no tengo que decirle a la gente, venga señor, devuélvame los estados financieros del año pasado y los del 2018, 17, 16, eso no lo tengo que hacer. Tampoco voy a tener que poner en mi página, estos son los estados financieros reexpresados de los 50 años anteriores. No tengo que hacer algo como eso. En los próximos estados financieros sí voy a hacer una aplicación retroactiva y en el comparativo voy a poner las cifras como si la política se hubiera aplicado siempre. Dice Gabriel, si un cambio de políticas en lugar de dar pérdidas se incrementan las utilidades, ¿habría objetivo de hacerla retroactiva? Claro que sí, porque si yo no lo hago retroactivo,
entonces las utilidades del año corriente se me van a inflar y las cifras van a dejar de ser comparativas. El requerimiento de que sea retroactivo es para no afectar la comparabilidad de los estados financieros, y cuando la norma permite que no sea comparativo, sino que el ajuste se haga, por ejemplo, todo al año en el cual hay la modificación, es porque de pronto es muy difícil hacer esa aplicación retroactiva, o por ejemplo se basa en una medición que físicamente no se puede hacer con fechas anteriores y cosas de ese estilo. Entonces la misma norma, por eso en algunos casos me dice, no, el efecto de esto hagámoslo de aquí en adelante, ¿sí? Pero en realidad la norma general, como me pide que los estados financieros sean comparativos, entonces por eso es que también se exige la aplicación retroactiva de políticas contables. Ahora, una pregunta muy interesante es la siguiente: ¿qué pasa si por efecto de cambios en una política contable mis ganancias retenidas del año anterior se incrementan y yo ya presenté mi declaración de renta? ¿Sí? Eso es un tema bien interesante, y que yo recuerde, el estatuto tributario no contempla qué hacer en esos casos en las declaraciones de renta. Estoy tratando de recordar reforma tributaria 2016 hacia acá y no veo cómo incluir eso allí. Entonces, fíjese, ¿qué tal, por ejemplo, que por efectos de cambios en una política, en una norma, yo tenga que incrementar mis ganancias retenidas, por ejemplo, las del año 2018, 2019, ¿sí? y ya cerré 2019, ya presenté declaración de renta y todo? Entonces, ¿qué haría allí? Yo pensaría, igual es un buen tema para proponerlo en una discusión de tributaristas, yo pensaría, si mis ganancias retenidas al año pasado se incrementan por cambio en una política, pues yo tengo que mirar si esa mayor utilidad que estoy incluyendo allí es grabada en esos años o no, ¿sí? Y incluirla en mi declaración de renta del periodo actual. No creo que me genere corrección de la declaración de renta, porque el cambio en la norma se presenta este año. Entonces lo que sí creo es que en el año en que se genere ese mayor valor de la utilidad, habrá que incluirlo en la declaración de renta. Pero interesante ese análisis. Por eso es importante, amigos, que alguno de ustedes que sea buen tributarista se le mida a dirigir un espacio como este para hablar de esos temas. Bueno, por aquí me dice lo siguiente: cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores para los que se presente información, mire que aquí me ratifica que las reexpresiones de los periodos que se están presentando. La entidad aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los activos y pasivos al principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo. Aquí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es posible que un cambio en la política, y ojo, póngale mucho cuidado, esté muy atento a esto que le voy a decir. Es posible que un cambio en una política contable o en un requerimiento de las NIF me afecte una partida que está siendo reconocida desde hace 4 o 5 años en mis estados financieros, pero yo en realidad no tenga los elementos suficientes para aplicar esa política a esos 3 o 4 o 5 periodos anteriores. Por ejemplo, que la norma me diga que tengo que hacer ciertas mediciones y nunca las había hecho, y ya me sea imposible hacer esas mediciones con fechas anteriores. Entonces allí me dice la norma, bueno, eso se vuelve impracticable, entonces haga el ajuste hoy, en este periodo en el que estamos. Bien, yo tengo que poder documentar eso, tengo que poder decir, no tengo cómo porque me piden tal y tal y tal cosa que en su momento no se hizo, entonces me es imposible hacer esas mediciones a periodos anteriores. Muy bien, dice Jaime, los efectos en DIF no afectan a lo fiscal. Mire, Jaime, que sí pueden afectarlo, porque
Resulta que en este momento la tributación en Colombia depende de los estados financieros, más unas excepciones que están en el estatuto tributario. Entonces, la tributación ahora persigue a los estados financieros. Usted hace los estados financieros, le depura unas cositas y con base en eso tributa. Antes era al contrario. Antes la tributación era autónoma, pues los estados financieros podían decir lo que quisieran, pero la tributación era autónoma y para algunos temas que no están regulados fiscalmente sí iba y consultaba la norma contable. Ahorita es al contrario. Entonces la preocupación es que algún cambio de política contable me afecte una partida generando un mayor valor de ganancias que si hubiera existido en ese año si hubiera sido tributable. Entonces ahí me tocará incluir eso como un ingreso grabado en alguna declaración de impuestos. Pero como les digo, es un tema que debería ser discutido del lado de algún tributarista. De hecho, si quieres, escríbame la pregunta por WhatsApp y trataré de buscar un amigo tributarista con quien debatir este tema, a ver qué les podemos presentar. Obviamente, si se trata de un cambio en políticas sobre medición a valor razonable, sobre el método de la participación, sobre estimaciones, ¿sí? donde la norma fiscal me dice eso no me lo tengo en cuenta para efectos fiscales, obviamente pues no voy a tener ahí ningún problema. Johnny, tu comentario está muy bueno, pero pues no tiene sentido discutirlo aquí, por lo que te digo, yo no soy experto tributarista, ni es el objetivo de este espacio. Más bien escríbemelo por el WhatsApp y miramos si lo podemos discutir con algún tributarista. Ok, es impracticable aplicar un requerimiento cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Y ojo con esto, cuando la norma habla de que algo es impracticable o cuando la norma habla de un costo de esfuerzo desproporcionado, yo tengo que poder documentar que en realidad ese costo de esfuerzo es desproporcionado. Y ese costo de esfuerzo no es desproporcionado porque yo lo diga o porque yo crea. Ese costo de esfuerzo es desproporcionado porque yo pueda probar que hacerlo pues, va a conllevar que gaste mucha plata, que gaste mucho tiempo, que los estados financieros se atrasen por estar haciendo ese procedimiento. Eso es un costo de esfuerzo desproporcionado y tengo que poderlo documentar. Impracticable se refiere a que existe un gran obstáculo. Para un periodo anterior en particular es impracticable aplicar un cambio en una política contable de forma retroactiva en los siguientes casos. Los efectos de la aplicación retroactiva no son determinables, ¿sí? Me es imposible, por ejemplo, tratar de aplicar esa política a un corte anterior. La aplicación retroactiva implica establecer suposiciones acerca de las cuales hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. Si un cambio o una nueva política o una nueva norma me exige que haga ciertas estimaciones, yo no puedo pedirle a la gerencia de hoy que haga estimaciones de un año atrás, porque seguramente un año atrás es posible que hayan tomado otras decisiones. Entonces, si el cambio de una norma exige estimaciones y esas estimaciones nunca se han hecho, ya es imposible hacerlas de manera retroactiva. Tercero, la aplicación retroactiva requiere estimaciones de importes significativos que sea imposible distinguir objetivamente y de otra información. La información de tales estimaciones que suministren evidencia sobre circunstancias que existían a la fecha de que los importes fueron reconocidos, medidos o revelados de acuerdo con la información, o que hubieran estado disponibles cuando los estados financieros para ese periodo fueron autorizados para su publicación. De nuevo, todo el tema de estimaciones. Si un cambio en políticas, ya sea voluntario o sea por una norma, requiere que se hagan juicios con fechas anteriores, eso es impracticable, porque yo hoy no puedo decir de manera objetiva qué hubiera concluido si me hubiera tocado hacer esa estimación el año anterior o en cortes anteriores, porque pues yo ya hoy conozco información que no conocía en esos cortes anteriores. Bueno, ejemplos de aplicación retroactiva. En el año 2017 la entidad cambió voluntariamente una política contable conforme al párrafo 10.11, literal C. La entidad debe contabilizar el cambio de la política contable retroactivamente.
El efecto acumulativo del cambio en la política contable es una disminución de 100.000 en las ganancias acumuladas al 1 de enero del año 7, el comienzo del periodo contable actual. La entidad presenta 2 años de información comparativa. Ojo con esto. Este ejemplo, el ejemplo número 20, habla de una entidad que presenta 2 años de información comparativa. Si yo presento 2 años comparativos, o sea, 2017 comparativo con 16 y 15, pues tengo que mirar cuál es el impacto de ese cambio en política para esos años 17, 16 y 15. La entidad ha calculado que el efecto del cambio en la política contable es de 25.000 menos de ganancia por cada uno de los 4 años anteriores. Entonces, aquí establece el impacto. El efecto de cambio en política contable se presenta como una reexpresión de ganancias acumuladas al 1 de enero del año 5 menos 50.000. Mire que la entidad está presentando 2017, 2016 y 2015. No presenta más años. ¿Por qué estos? Porque es una entidad que presenta sus estados financieros con 2 años comparativos, que son el 16 y el 15. Y establece el impacto al principio del 2015 para efectos de que el estado de resultados 2015 lo pueda presentar también ajustado. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí, compañeros. Yo veo que me sale Luz Marina está escribiendo y nunca llega el mensaje. ¿Qué me estará diciendo? Bueno, continuemos. Entonces, si usted en una empresa de la vida real, yo hasta ahora nunca he conocido una compañía que presente 2 años comparativos. Siempre presentamos un solo año comparativo. Si este fuera el caso, entonces presentaría 2017 comparativo con 2016 y calculo el impacto al inicio del 2016 para efectos de que mi estado de resultados 2016 también lo pueda ajustar. Ejemplo 21. Los hechos son los mismos que el ejemplo anterior, sin embargo en este ejemplo, debido a que la aplicación retroactiva requiere estimaciones significativas de importes y no es posible distinguir objetivamente la información sobre esos cálculos, resulta impracticable para la entidad determinar los efectos en cada periodo individual del cambio en política contable sobre periodos anteriores presentados. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Simplemente los estados financieros del año 2000 al 2017 voy a presentarlos ya ajustados en 100.000, que es el ajuste total por ese cambio en políticas contables. Así que es lo que me está diciendo acá. Voy a hacer una reexpresión de 100.000 a las ganancias acumuladas al 1 de enero del 2017. ¿Y por qué? Ahí voy a estar incumpliendo la norma, porque la norma me dice aplicación retroactiva, pues presente el impacto del ajuste en cada uno de los años comparativos presentados. Pero pues si es impracticable, pues no lo puedo hacer, y simplemente en las notas voy a decir eso: fue impracticable calcular el impacto de este cambio en políticas en estados financieros anteriores. Luz Marina dice: profe, si hace 2 años se empezó con la aplicación de las NIF plenas y por decisión de la administración este año quieren que sea PYME, ¿se debe hacer la expresión de estados financieros? Claro que sí. Y te cuento, Luz Marina, cambiarse de plenas a pymes o cambiarse de pymes a plenas no es un asunto de un día para otro, ni de un solo periodo. Básicamente le va a ocurrir lo siguiente. Vamos aquí al Excel. Y ojo que cambiar de grupo también es un cambio de políticas contables. ¿Listo? De plenas a pymes o de pymes a plenas. Néstor Orlando habla de 3 años, sí señor. Tiene toda la razón, eso es un proyecto de 3 años. Entonces, fíjense lo siguiente. Estamos en 2020. La entidad toma la decisión de cambiar de grupo
de manera voluntaria. Entonces el 2020, ese mismo año 2020, se llama año de preparación obligatoria. Me voy a preparar. Si la entidad hoy dice me quiero pasar a NIF para pymes, entonces se declara el año 2020 como el año de la preparación obligatoria. El primero 2021, con corte al 1 de enero, se prepara un estado de situación financiera de apertura bajo NIF para pymes. Voy a decir aquí, una empresa se quiere pasar de grupo 2, grupo 1 a grupo 2. Entonces 2020 se vuelve año de preparación obligatoria. 2021, 1 de enero, se hace un ESFA bajo NIF para pymes. 2021 al 31 de diciembre se publican estados financieros bajo NIF para pymes o bajo NIF plenas. ¿Qué dicen ustedes? Al 31 de diciembre se publican estados financieros bajo NIF plenas. Seguimos en plenas, porque es que si el 1 de enero hago el ESFA, el 31 de diciembre no puedo hacer estado financiero ya bajo NIF para pymes. Sigo en plenas, porque apenas el 2021 es el año de transición. Incluso voy a ponerle aquí 2021, se llama el año de transición. En el año de transición, recuerden el año 2015, año de transición. Al 1 de enero se hace el balance de apertura y al 31 de diciembre se presentaban estados financieros de acuerdo con la norma anterior, y los estados financieros bajo NIF se preparaban pero se guardaban allí para efectos de poder hacer los comparativos del año siguiente. Lo que pasa es que muchos cuando entendieron eso dijeron, ah no, eso no hay afán. En el 2015 decían, ah no, si los estados financieros van a ser al 31 de diciembre del 2016, eso no hay afán. Y se pasaron todo el 2015. Ojo, los que hicieron esto, les pena, deberían pagar una sanción aquí al conversatorio, deberían pagar una multa aquí en favor de la educación contable. Los que en el 2015 dijeron, ay no, eso es para el 2016, al 31 de diciembre, no hay afán, y se pasaron todo el año 2015 y no hicieron nada. Luego llegó el 2016, los cogió la tarde, porque se supone que el 1 de enero del 2016 usted tenía que desconectar la contabilidad anterior y conectar la contabilidad NIF. Y entonces muchos ni siquiera lo hicieron. Es más, muchos hoy, 2020, y siguen todavía haciendo unas barbaridades por allá. Yo sé que ustedes no. Y si alguno de ustedes lo hace, confiésese por allá por el interno, tranquilo, yo lo voy a exorcizar y todo, y le voy a ayudar a salir adelante con ese tema. Pero yo aspiro que ninguno de ustedes lo tenga así. Hay gente que hoy en día sigue llevando la misma contabilidad de hace 50 años, la misma, y pretenden entonces que la NIF sea simplemente un cuadrito donde usted pone un balance y al otro lado le sale bajo NIF. Eso no le funciona, compañero. Entonces bueno, volvamos al ejercicio, porque ya me desahogué. 2020, la entidad toma la decisión de cambiar de grupo. 2020 se vuelve el año de preparación obligatoria. 2021 se declara año de transición. Al 1 de enero del 21 se hace el estado de situación financiera de apertura. Al 31 de diciembre del 21 se publican estados financieros todavía bajo NIF plenas. Y el 2022 es el que se llama año de aplicación plena. A que no sabían muchos de ustedes que ese año se llamaba así. El 2016 para las pymes se llamó año de aplicación plena. Entonces el 1 de enero se aplican sobre los libros de contabilidad los ajustes a la
a la NIF para pymes. Y el 2022, al cierre del año, se presentan estados financieros comparativos bajo NIF para pymes. Entonces mire que lo que inicia hoy como una decisión voluntaria de cambiar 2020 se materializa al 31 de diciembre del año 2022, que realmente esos estados financieros se hacen pues en enero, febrero del 23. Estamos hablando de 3 años. Dice por aquí Néstor, y lo peor de todo, le pagaron al implementador de NIF. Hay empresas que me dicen, ay, profe Maya, lo que pasa es que nosotros le pagamos al implementador y vea, estamos en las mismas. Y yo, chévere. ¿Cuánto nos cobra usted? Le dije, me dicen, pues yo por lo menos lo mismo que le pagaron a su implementador. Ay, es que el señor nos cobró 50. Y yo les digo, pues imagínese si él le cobró 50 por no hacer nada, pues cuánto me merezco yo que sí voy a trabajar y hacer las cosas bien. Por dicho. Dice por acá Claudia, pero entonces para hacer el cambio se deben aplicar las dos normas en un mismo año. Claro, mire, el año 2021, que se llama año de transición, usted tiene que tener NIF plenas, porque es el último año donde va a publicar bajo NIF plenas, y tiene que estar preparando registros bajo NIF para pymes para guardar esos estados financieros comparativos y poderlos publicar en el 2022. O sea, usted no puede publicar, por ejemplo, 2021 bajo NIF para pymes comparativo con 2020 bajo NIF plenas. Eso no le da. Ni puede hacer 2021 bajo NIF plenas y 2022 bajo NIF para pymes. No. El 2021 presenta los últimos estados financieros bajo NIF plenas, bajo la norma anterior, y prepara los estados financieros bajo NIF para pymes para efectos comparativos, para poderlos presentar al año siguiente. ¿Ok? Entonces, digamos que en teoría sí, por el 2021 tendría las dos normas, así exactamente como debimos haber hecho en el 2015 las pymes y en el 2014 las plenas. Listo, sigamos por acá. Bueno, este ejemplo es igual que el 21, fue impracticable calcular el impacto en los periodos anteriores al 2016. Entonces la entidad va a aplicar retroactivamente en el año 17 y en el 16 y al inicio del año 16, no más. ¿Ok? Y oiga, si le sacan el caso, ejemplo, al mismo caso. Los hechos son iguales que el ejemplo 21. En este ejemplo suponga que la entidad se le exige contratar a un tasador externo para determinar los efectos en cada periodo individual del cambio de la política contable sobre periodos presentados. La entidad decide que debido al costo que implicaría contratar al tasador resulta impracticable determinar los efectos en cada periodo individual del cambio en políticas contables para uno o más periodos anteriores. Por lo tanto, realiza ajustes al saldo inicial de ganancias acumuladas al periodo en el que se cambia la política contable para efecto acumulativo. El costo de contratar un tasador externo no hace que las reexpresiones de periodos anteriores resulten impracticables. Ahí, según la definición de este término en NIF para pymes, los periodos anteriores deben ser reexpresados. Ahí, oiga, este tema me mandó a estudiar. Voy a anotar aquí en mi bitácora. Ejemplo 23 de la sección 10. Voy a estudiar este tema porque es muy interesante conocer la posición del IASB en cuanto a los costos que implica realizar un procedimiento. ¿Sí? Y aquí lo que veo es que el costo, por ejemplo, de un tasador no me lo aceptarían como para decir que un procedimiento es impracticable. Voy a estudiar un poquito sobre esto y luego les hablo de ello porque esto nos puede afectar, por ejemplo, la medición de ciertos activos cuyo proceso de valoración es bastante costoso.
Por aquí dice John, profe, qué pena, o sea que en el 21 reconoce sus operaciones con NIF Pymes, pero presenta sus últimos estados financieros bajo plenas. En el 21 está reconociendo las transacciones bajo NIF plenas todavía. Y tiene que preparar, ¿se acuerdan que eso cómo lo llamábamos? Como la información paralela bajo la nueva norma NIF para pymes. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos en el año 15, usted tenía información bajo el decreto 2649, porque en el 2015 tenía que hacer sus últimos estados financieros bajo el decreto 2649, y en paralelo usted iba preparando sus registros bajo NIF para guardarlos como comparativos. Eso mismo habría que hacer cuando una entidad decide cambiar de grupo. Si una entidad decide cambiar de pymes a plenas o de plenas a pymes, es exactamente lo mismo. Tenemos que hacer todo un proyecto de implementación y tenemos que agotar todo ese procedimiento. Y eso que este es un cambio voluntario. Cuando es un cambio que se da porque la entidad creció o porque ahora ya le toca cambiarse de grupo, entonces si es por una situación de que ya no cumple para ser pyme, pues allí le va a ocurrir que el proceso va a ser incluso más largo. ¿Ok? Bien, a ver qué están preguntando por aquí. Recuerde que si usted quiere preguntar con el micrófono, me dice bien puede y se le activa el micrófono. Bueno, volvamos acá. ¿Qué tengo que revelar cuando hago un cambio en políticas contables? Entonces, Gabriel dice, por eso los paquetes resultaron con el cuento de las dos contabilidades. Y realmente en la práctica no se necesita tener dos contabilidades, eso no es necesario. Pero pues realmente, lastimosamente, los software contables se fueron por esa corriente. Hay otras formas de hacerlo mucho más fácil. Igual lo de las dos contabilidades funciona, ¿para qué voy a decir que no se funciona? Pero realmente no es necesario, realmente no se necesita, porque el 99% de las transacciones son iguales en NIF o en norma local o en lo que sea. Usted lo que necesita es ese 1% de transacciones especiales. Entonces, con algunas ideas simples, usted puede llevar un simple registro de diferencias, pero bueno, eso ya no hay nada que hacer sobre la leche derramada. Bueno, entonces, ¿qué tengo que revelar? Párrafo 10.13. Y la siguen llevando. Uy, ¿cómo así, Néstor? A Néstor todavía le preguntan que si quiere el balance bajo el 2649 o el de NIF. Y no, por Dios bendito. Hay empresas que todavía llevan contabilidad disque local, la llaman 2649. Llevan otra contabilidad disque bajo NIF. Y según ellos lo hacen así que porque la local es la que usan para la declaración de renta. Ay, Dios mío. Y aparte en esa local tienen disque valorizaciones. No, por Dios. Por Dios bendito. Sigamos más bien aquí. Párrafo 10.13. Cuando una modificación a esta norma tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad revelará la naturaleza del cambio en la política contable. ¿Esto qué quiere decir? La naturaleza del cambio en la política contable es explicar en qué consistió el cambio. Por ejemplo, la entidad venía midiendo tales activos por el modelo de la revaluación y a raíz de tal cambio ahora se van a medir por el modelo del costo. Esa es la explicación de la naturaleza del cambio. El importe del ajuste para cada partida afectada en los estados financieros, para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información. ¿Qué quiere decir esta frase que acabo de resaltar en amarillo? ¿Será que me toca ir a recoger todos los estados financieros de años anteriores
ir a la Cámara de Comercio, a los bancos, a la DIAN, a donde los proveedores, acreedores, a donde el DANE, a donde el gomelo del DANE, a que me devuelva los estados financieros para volverlos a hacer. ¿Será eso que significa? No. Para cada periodo anterior del que se presenta información, significa, si usted está haciendo estado financiero 2020 comparativos con 2019, ahí se está refiriendo a ese año 2019. Periodos para los cuales se presente información. No le está diciendo periodos para los cuales ya se presentó, no. Los periodos anteriores para los cuales se presente información. ¿Listo? La mayoría, o todos nosotros yo creo, hacemos un solo periodo comparativo, pues tendremos que hacer la reexpresión de ese periodo comparativo. C. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados en la medida en que sea practicable. Pero entonces este literal C ya lo voy a hacer es en una revelación, un cuadrito. Yo hago los estados financieros comparativos ajustados 2020-19 y en una nota de reexpresión, si se puede, siempre que sea practicable, dice allí, voy a decir, ojo que se cambió esta política contable y el efecto sobre los estados financieros de años anteriores a los presentados es el siguiente: por el 2017, por el 2016, por el 2015, los que sean útiles para los usuarios y para la toma de decisiones. Y D, tengo que presentar una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados B o C anteriores no sean practicables, que también puede ocurrir. Si no es practicable presentar esta información, entonces lo voy a decir, mire, eso no es practicable por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Y esta información no se necesita revelar en estados financieros de periodos posteriores. O sea que la revelo solamente en el año en el que sucede. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Bueno, les voy a dar la idea y les voy a hacer la pregunta. Cuando ustedes hicieron el cambio del decreto 2649 a las NIF, eso fue un cambio de políticas contables. Sí, señor. Esto no es pregunta, sino afirmaciones. Eso fue un cambio en políticas contables. Entonces usted tenía que revelar los efectos de la transición en los primeros estados financieros bajo NIF al cierre del año 2016. La pregunta es, en los estados financieros del 17, 18, 19 y en el 20 y de aquí para adelante, ¿usted tiene que seguir explicando los efectos de la transición? ¿Sí o no? Absolutamente no. Muy bien, porque eso es lo que me está diciendo allí ese párrafo que tengo resaltado en azul. No es necesario repetir esta información, y me está diciendo la información que explica los cambios. No es necesario repetirla en los periodos siguientes. Entonces usted en el 2016 habló de la transición, ya. De ahí en adelante, lo máximo pues que se me ocurre que sí deberíamos revelar es de la partida que se ajustó en la transición, efecto en las ganancias retenidas, ¿qué ha pasado con esas partidas? Claro, yo lo que esperaría es que al cierre del 19 usted me diga, mire, al cierre del 19 de los efectos de la transición existen estas partidas. Estas otras, ya se revirtieron, se desaparecieron, se absorbieron por nuevas ganancias, lo que sea. ¿Ok? Pero no, hay empresas que todavía se ponen a explicar la transición. La entidad hizo adopción de NIF al 1 de enero del 15 y sus primeros estados financieros fueron del 16 y cuentan esa misma historia y quién sabe hasta cuándo la siguen contando. Eso no se necesita, no es requerido por la norma, no es necesario hacerlo. ¿Listo? Bueno, y por aquí hay algunos ejemplos de información a revelar. En el año 2002 la entidad debió cumplir con la modificación de la NIF, una modificación de la NIF para pymes. En el 2022, digamos, el efecto acumulativo sobre las ganancias acumuladas de la entidad al comienzo del 1 es una disminución de 80.
El efecto sobre las ganancias antes de impuestos para el año 1 es una disminución de 25, con una disminución en gastos por impuesto a la ganancia resultante de 5. Entonces aquí, ¿qué está haciendo la entidad? El año 2002 no va reexpresado porque ese es el año corriente. En el año corriente usted simplemente ajusta lo que haya que ajustar y ya. Pero el año 2001 sí va reexpresado. Bueno, aquí me están poniendo el 2002 con efecto en cambio de política contable. Entonces seguramente es que ya cerró extracto del estado de resultados y ganancias acumuladas al periodo que finalizó el 31 de diciembre del año 2. Ok, entonces aquí me dice cómo se expresó anteriormente el efecto en cambio en política contable y ganancias acumuladas a fin de año. Aquí se ve entonces el efecto en la aplicación retroactiva de las políticas contables, que básicamente esto va a ir en una revelación. Los estados financieros van a ir expresados, claro que sí, y además en una revelación voy a explicar qué fue lo que hice. Listo. Aquí hay una nota sobre cambio en política contable. Bueno, y todo esto es explicación de los cambios que hubo. ¿Listo? Bueno, y si el cambio es voluntario, tengo que hacer otras revelaciones, además de las anteriores. Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, entonces la entidad revelará la naturaleza del cambio, igual como lo anterior, las razones por las cuales la aplicación de la nueva política suministra información fiable y más relevante. ¿Por qué? Entonces usted va a decir, esta nueva política es mejor que la anterior porque suministra esta información que antes no se suministraba, o hace que la información sea más precisa, o hace que la medición de la partida sea mucho más cercana a su valor real, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y en la medida que sea practicable vamos a mostrar los impactos para el periodo corriente, para los periodos comparativos y vamos a decir, si se puede, cuánto es el impacto en periodos anteriores a los presentados. Si es impracticable algo de eso, pues entonces vamos a explicar por qué, y nuevamente me dicen, no es necesario repetir esto para periodos futuros. Si usted hace cambio en política contable, pues lo explica ese año y ya no vuelve a hablar del tema más adelante. ¿Listo? Bueno, y hasta aquí el tema de cambios en políticas contables. Básicamente de este tema de políticas contables me interesa que quede claro lo siguiente. Es posible que todo este tema de cambio en política y la expresión pues va a necesitar que nos ejercitemos un poco. Entonces, cuando hablemos del tema de corrección de errores, en el módulo de presentación de estados financieros vamos a hacer algunos ejercicios para ya mirar más en la práctica cómo tengo que hacerlo, ¿ok? Por lo pronto, ojo, que quede claro lo siguiente. Políticas contables. Yo elijo las políticas contables para el tratamiento de las transacciones en mi compañía de acuerdo con los requerimientos de la norma, ¿ok? Pues según lo que la norma me diga, yo digo, voy a hacer esto así, así, así. Si hay un tema que no sea material, yo puedo incumplir la norma. Yo puedo decir, en este asunto no voy a cumplir la norma y no pasa nada, nadie me va a regañar por eso. ¿Listo? Tercero, yo puedo cambiar políticas si encuentro unas políticas mejores que las anteriores, o si la norma cambia y me exigen que haga el cambio, entonces tengo que cambiar. Los efectos de cambio de políticas generan aplicación retroactiva, entonces ahí es donde tengo que mirar estados financieros de años anteriores, hacer el ejercicio tal, este es el impacto de este año, el comparativo y los anteriores. ¿Listo? Bueno amigos, vamos entonces a dejar hasta aquí el tema de políticas contables. Con esto digamos que cerraríamos el ciclo introductorio de las NIF y nos vemos en la próxima sesión. Vamos a seguir estudiando los miércoles. Les voy a escribir por el chat de WhatsApp para ver si es posible que nos adelantemos una horita. Aprovechamos la cuarentena y estudiamos un poco más temprano. Vamos a ver qué opina el grupo.
y allí entonces definiremos si seguimos a las 7 o a las 6, a ver qué hacemos. Y en la próxima semana ya vamos a empezar a estudiar sobre activos. Entonces vamos a empezar a estudiar inventarios y de ahí en adelante las normas de activos en su orden. Adiós, nos vemos la próxima, que Dios les bendiga.